Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante porque vamos a conversar sobre los desastres naturales. Así que vamos a conocer un poco de por qué es que estos se dan dentro de nuestro planeta. Y como ustedes entenderán, nosotros vivimos en un planeta que está vivo permanentemente en movimiento, donde vamos a encontrar ciclos de vientos, movimientos tectónicos, y todos ellos van a poder generar en algún momento algún desastre natural. Y hablar de desastres en general nos va a llevar a poder definir exactamente cuáles son estos desastres naturales. Pero para ello definamos algunos conceptos relacionados al desastre. Primero, ¿qué es peligro?, ¿qué es vulnerabilidad? Y ¿qué es riesgo? El peligro va a ser una amenaza. Es una amenaza a que ocurra algún fenómeno que puede ser natural o tecnológico y que podría ser potencialmente dañino en algún momento. Entonces, el peligro va a ser una amenaza. Algunos de los peligros a los que estamos expuestos son, por ejemplo, terremotos, maremotos, actividades volcánicas, inundaciones, aluviones, deslizamientos, derrumbes, hundimientos de la tierra, contaminación ambiental, producto del ser humano. Pero se han dado cuenta que cuando hemos hablado producto del ser humano, ya estamos hablando de un peligro no generado por la naturaleza. Por lo tanto, eso no podría ser, si se genera por ello, un desastre natural, a menos que desemboque ello un cambio climático que afecte a todos, ¿no? Bueno, la vulnerabilidad más bien vendría a ser el grado de resistencia o mayor o menor a, a esa exposición de susceptibilidad que podemos tener, sea física, social, cultural, económica, ante un elemento de riesgo. O sea, hay vidas humanas, patrimonios, servicios que pueden ser afectados frente a una probable ocurrencia de un peligro. Esta vulnerabilidad la vamos a representar en porcentaje, pero vamos a poder ver que nosotros podríamos reducir la vulnerabilidad o los daños que se podrían ocurrir si es que nosotros evitamos hacer cosas que nos puedan colocar en riesgo, como por ejemplo vivir en lugares cercanos a la ribera de los ríos, como se observan aquí, ¿no? El riesgo entonces vendría a ser la suma del peligro y la vulnerabilidad. Es la estimación matemática de probables pérdidas o daños de bienes materiales a la economía en un periodo de tiempo específico. Entonces el riesgo que yo voy a tener sobre pérdidas humanas, pérdidas económicas, va a ser el producto de saber qué cosa me puede afectar y genera algo de peligro, y yo lo que estoy haciendo para que eso pueda aumentar o pueda ser disminuido, ¿no? Que es la vulnerabilidad. Vemos que sobre el peligro, por ejemplo, nosotros no podríamos controlar un fenómeno natural. Lo que podríamos es, de repente, prepararnos para ello de la mejor forma. El hecho de que exista la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad a ser dañado, es lo que nosotros podemos controlar, pero no podemos controlar el peligro a un fenómeno natural. Como un ejemplo se muestra esta figura donde vemos pues que alguien ha construido en un lugar que no amerita y que está con todos los riesgos debido de inundaciones, deslizamientos, tormentas, porque está en un lugar de un acantilado donde no debería estar, ¿no? Un desprendimiento de rocas y le haría obviamente mucho daño. Los desastres se van a presentar cuando se desencadena una fuerza o energía muy destructiva, donde hay una amenaza, y esta amenaza pues genera condiciones de debilidad y genera efectos de vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces este desastre destruye vidas, destruye viviendas, construcciones, etcétera. Va a destruir al agro. Entonces todos estos desastres en general pueden ser producidos por la naturaleza de la que hemos hablado o por el mismo hombre. ¿Ok? Si es que existe, por ejemplo, un fenómeno natural, no necesariamente tendría que ser un desastre natural. Un fenómeno natural como un rayo es un fenómeno que sucede en la naturaleza, pero no necesariamente genera un desastre.
De repente un desborde de un río en el Amazonas no genera un desastre natural ni daña a nadie y se ha desbordado en zonas donde simplemente sucede y no afecta en nada. Entonces, no todo fenómeno natural va a generar desastre producto de la naturaleza, pero en muchos otros casos sí, porque el hombre vive ahí. Entonces, cuando le está afectando al ser humano, entonces se genera ese desastre natural. Entonces, este fenómeno puede ser percibido por todos los sentidos y por instrumentos. También son objetos de conocimiento de todos y pueden generar peligros. Consecuentemente, cualquier emergencia o desastre para lo cual tenemos que estar atentos. Como te decía, no era lo mismo fenómeno natural que desastre natural. Los desastres en general no necesariamente son naturales. Algunos los producen los seres humanos, pero hay otros que sí son producidos por la naturaleza. En el territorio peruano nosotros estamos propensos a todo tipo de desastre natural, todos, menos ciclones, ¿ok? Y tornados que no vamos a tener, pero vamos a tener sismos, maremotos, volcanes, deslizamientos, derrumbes, aludes, huaicos, aluviones temporales de todo tipo, precipitaciones, o sea, lluvia intensa, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, y tenemos encima fenómeno del niño, que va a ser objeto de la próxima semana nuestro tema. A eso se suma desglaciación, y todo lo que puedas encontrar de desastres naturales que se pueden originar por fenómenos naturales están en el Perú. Menos lo que te decía, o sea, los que son ciclones, que son huracanes, tifones y los tornados. ¿Cómo se clasifican entonces a los desastres? Se van a clasificar en dos grupos importantes. Los que serían desastres naturales, que son productos de fenómenos naturales, y los desastres hechos por el hombre o antrópicos o sociales también denominados así, que son los dos tipos de desastres que vas a tener. Y en el caso de los naturales lo vamos a dividir en meteorológicos, topográficos y tectónicos. Uno tiene que ver con los movimientos del viento, otro tiene que ver con sobre las placas terráqueas y los tectónicos que son ya internos, ¿ok? Que van generándose algún tipo de daño. El topográfico es lo que sucede por encima de la corteza terrestre. Bueno, en el caso de los desastres hechos por el hombre o antrópicos, se les va a clasificar en cuatro: la exclusión humana, las guerras y delincuencia, el mal manejo de recursos y desechos y accidentes. Cosas como las que estamos viendo pues en este momento a través de las imágenes. Volvamos a los que serían los desastres meteorológicos. Son aquellos desastres producidos por fenómenos que se dan permanentemente con los vientos, por ejemplo, ¿no? O porque existe mucho sol o porque existe mucho frío. Los vamos a clasificar en ciclones, donde ahí vamos a tener a huracanes o tifones. Tenemos a los tornados, tormentas, heladas y sequías. Bueno, ni huracanes, ni tifones, ni tornados tenemos en el Perú, pero estos se van a dar en diferentes otros lugares de lo que sería el Océano Índico y lo que sería el Océano Atlántico en el caso de los ciclones tropicales, y los tornados también en lo que sería Norteamérica, por ejemplo. Todas las tormentas, heladas y sequías sí suceden en nuestro país. Vamos a ver lo que son los ciclones. Son una gran cantidad de viento con una fuerza que azota las zonas costeras. Los huracanes y tifones son ciclones que están divididos dependiendo del lugar de donde se vayan a realizar. Por ejemplo, en el Océano Atlántico se le llama huracán y en el Océano Pacífico, en la zona de Oceanía, se va a llamar tifón. Los ciclones tropicales es el nombre genérico de ellos, o sea, vientos muy fuertes, y todos ellos van a tener un ojo y una pared, ¿no? Un viento muy fuerte que se esté moviendo en gran cantidad, como por ejemplo lo que tú observas en a continuación, ¿no? Como ves en las fotografías. El huracán es el más destructor de los ciclones, es muy fuerte, es uno de los que más daño hacen a la humanidad y su poder destructivo radica en la velocidad de los vientos. Hace que el agua sea también un agente de destrucción porque eleva cantidad de agua y esta va dañando los lugares por donde pasa.
Los tornados consisten en un embudo de aire que rota de forma violenta, como observamos en las fotografías, y su extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra. Y esto genera pues que va a arrasar con todo lo que encuentra debajo. Los tornados son resultado de la confluencia de dos masas de aire de diferente temperatura y humedad, un aire cálido en las capas inferiores y frío en las capas superiores, y que genera que comience a girar de esta forma, producto de ese contacto. Los tornados se disipan después de desplazarse más o menos unos 100 kilómetros aproximadamente. Se forman a una altura de 1 o 2 kilómetros por encima de la superficie, son bastante altos, ¿sí? Como lo podemos observar en estas fotografías. Las tormentas más bien van a ser producidas por un gran cúmulo de nubes. Es un evento de corta duración que se da en las noches en algún lugar determinado o de día también dependiendo del caso. No producen generalmente daños mayores. Pueden llegar a producir granizada, una tormenta puede producir lluvia también y rayos que pueden caer justamente para poder hacer algún daño, ¿no? Con un choque de energía muy fuerte como el que tú observas. Muy bien. Las heladas es el descenso o bajar la temperatura en un lugar determinado, con lo cual podrías matar toda la vegetación y todos los animales que encuentran en un lugar porque no tienen protección. El frío intenso va a matar toda la vida que se encuentra, por ejemplo, en una noche, en un día donde exista estas heladas muy fuertes, donde baja la temperatura. Generalmente afecta mucho el cultivo y al ganado de las personas que tienen ese ganado extensivo que crían dentro de sus hogares, ¿no? Por el frío intenso que se vive. Las sequías más bien pasaría a ser la carencia de agua, es una condición anormal que se genera en algunos lugares y por la ausencia de la lluvia y altas temperaturas en zonas desérticas que vamos a tener, pero como normalmente hay lluvia, no se da esa sequía. Normalmente esto se va a dar en zonas como de África y Asia. Y bueno, pues nosotros vamos a tener momentos en los cuales nosotros tenemos zonas desérticas que de por sí no tienen pues agua, pero ahí no están instaladas las personas viviendo, ¿no? Luego tenemos los desastres topográficos, son los producidos por los fenómenos que se actúan en la superficie de la Tierra. Entre ellos tenemos las inundaciones, avalanchas y deslizamientos. Las inundaciones es cuando la gran cantidad de agua se desborda de las zonas como lagos, lagunas, ríos y pueden generar algún tipo de daño, pero que no viniesen con fuerza, sino simplemente se desborda de la cantidad de agua que van a tener. Las avalanchas son caídas de hielo o nieve de una distancia muy alta de las quebradas o nevados y que generan pues un daño muy fuerte, ¿sí? Y tenemos los deslizamientos que van a ser cuando se rompen algunos espacios de tierra y van a caer a zonas más bajas y obviamente se llevan con la tierra, todo. Además a esto hay que sumarle los huaicos, los aludes, que van a ser cantidad de desbordes de río cuando aumentan las lluvias y que se transforman en lodo y que van avanzando en los cauces de los ríos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a llegar hasta ahí y los demás los vamos a analizar en la próxima sesión donde hablaremos con mucho más detenimiento sobre el fenómeno del niño. Nos vemos la siguiente semana.